Francisco Pizarro nació lejos de la gloria y muy cerca de la pobreza. Su infancia no tuvo el brillo de los grandes linajes ni la comodidad de las casas poderosas. Creció en Trujillo, en un mundo donde sobrevivir ya era una forma de carácter. Desde joven, aprendió que quien nace sin fortuna debe buscarla con uñas, paciencia y una determinación casi feroz. Esa dureza temprana lo acompañaría durante toda su vida. No era un hombre hecho para esperar que el destino llegara solo. Era un hombre dispuesto a perseguirlo hasta el extremo. Su vida comenzó entre ausencias, trabajo duro y un horizonte que parecía demasiado estrecho para sus ambiciones. Como tantos otros en su tiempo, Pizarro vio en el mar una salida, una posibilidad, una ruptura con la miseria de origen. América se convirtió en el espacio donde podía reinventarse. Allí no importaban tanto los apellidos como la voluntad, la resistencia y la capacidad de tomar decisiones brutales cuando la situación lo exigía. Esa fue la escuela de Pizarro. Aprender que el mundo recompensa a quienes avanzan sin mirar demasiado atrás. No llegó al Perú de manera inmediata ni triunfal. Antes de la gran conquista, hubo exploraciones, fracasos, dudas y una larga lucha por obtener apoyo. Pizarro no era un elegido por el destino en términos simples. Era un hombre que insistía cuando otros habrían desistido. Esa insistencia fue una de las claves de su ascenso. Con un pequeño grupo de hombres y una confianza enorme en sí mismo, se lanzó hacia una empresa que parecía desproporcionada. Frente a él no había un territorio vacío. Había un imperio inmenso, rico y organizado. El imperio inca no cayó por casualidad. Cayó en un momento de fractura interna, de guerra civil y de tensiones que Pizarro supo aprovechar con una inteligencia fría. Comprendió que no podía vencer a un mundo así por fuerza pura. Necesitaba astucia, rapidez y una capacidad muy especial para golpear en el instante exacto. Esa mezcla lo convirtió en un conquistador temible. Y también en un hombre que despertó lealtades frágiles y odios duraderos. Desde el principio, su historia estuvo marcada por una paradoja cruel. Conquistó un imperio enorme, pero nunca logró construir una paz estable entre quienes lo acompañaban. Los enemigos vencidos podían ser sometidos, los compañeros ambiciosos no siempre. Y en esa diferencia comenzó a crecer la semilla de su final. Antes de alcanzar Cajamarca, Pizarro tuvo que sostener años de esfuerzo y riesgo. Sus expediciones iniciales mostraron que el camino hacia el sur no sería sencillo. Había que atravesar costas difíciles, conseguir recursos, conservar la moral de los hombres y convencer a las autoridades de que la empresa merecía la pena. En esa fase temprana, la perseverancia de Pizarro fue decisiva. No era un explorador deslumbrado por la aventura. Era un hombre que entendía la expedición como una apuesta total por la riqueza y el poder. La capitulación de Toledo le dio un respaldo legal que cambió el rumbo de su vida. A partir de ese momento, su proyecto dejó de ser una aventura incierta y se convirtió en una misión autorizada por la corona. Pero el permiso no resolvía los problemas, solo los legitimaba. Pizarro seguía teniendo que avanzar con recursos limitados y con un grupo reducido frente a un mundo desconocido para los europeos. Esa desigualdad aparente solo aumentaba la tensión de la historia. Cuando entró en territorio inca, se encontró con una civilización compleja, poderosa y llena de una organización política y religiosa que lo sobrepasaba en muchos aspectos. Pero Pizarro no se dejó intimidar por el tamaño del enemigo. Entendió que el poder también puede ser vulnerable cuando se concentra en puntos clave. Y por eso no buscó una confrontación frontal inmediata. Buscó el momento de máxima sorpresa. Sabía que capturar al centro del poder podía valer más que una batalla larga. El encuentro con Atahualpa fue uno de los episodios más dramáticos de la conquista. El Inca se encontraba rodeado de autoridad, prestigio y fuerza militar. Pizarro, en cambio, tenía pocos hombres, caballos y armas de fuego. La diferencia numérica parecía absurda.
Pero la estrategia no dependía solo de la cantidad, dependía del instante. Y cuando llegó ese instante, Pizarro golpeó con una decisión que alteró para siempre la historia andina. La captura de Atahualpa marcó el principio del derrumbe del orden incaico como estructura política dominante. Fue un golpe de audacia, de cálculo y de aprovechamiento de una situación histórica compleja. Pizarro no solo había llegado al Perú, había conseguido poner de rodillas a uno de los mayores poderes de América. Y esa hazaña lo convirtió en una figura inmensa. Pero también sembró la semilla de una competencia feroz entre los propios españoles. La prisión de Atahualpa abrió una etapa de enorme tensión. Pizarro había conseguido la ventaja más importante de su campaña, pero esa ventaja traía consigo un problema enorme. El conquistador ahora debía decidir cómo sostener lo que había obtenido, y en esa fase surgió una de las paradojas más fuertes de toda su vida. El hombre que había sometido a un emperador aún no había conseguido someter del todo a su propio entorno. Atahualpa ofreció rescate, oro y plata a cambio de su libertad. La riqueza que comenzó a circular hacia Cajamarca deslumbró a los españoles y confirmó que la conquista del Perú podía ser todavía más lucrativa de lo que habían imaginado. Pero el rescate no salvó al Inca. Fue juzgado, condenado y ejecutado. Esa decisión selló de manera definitiva la ruptura con el mundo que Pizarro había encontrado. Ya no había vuelta atrás. La conquista entraba en una fase más dura y más irreversible. La muerte de Atahualpa no resolvió el problema político. Al contrario, lo amplió. El vacío de poder dentro del imperio incaico abrió nuevas posibilidades de alianza, rivalidad y control. Pizarro avanzó hacia el Cusco y consolidó posiciones en nombre de la corona. Pero cada paso adelante multiplicaba las tensiones con otros conquistadores. En particular, con Diego de Almagro, su compañero de expediciones, rival de intereses y, con el tiempo, enemigo mortal. La conquista no solo enfrentaba a españoles contra incas, también enfrentaba a españoles entre sí. Ese conflicto entre socios reveló la verdad más amarga de la empresa. La riqueza conquistada no traía paz, traía disputas. Quien abre un territorio nuevo para la ambición, también abre la puerta a la codicia de los que lo acompañan. Pizarro, que había sido capaz de vencer a un imperio, empezó a descubrir que sus propios hombres no siempre obedecerían su voluntad de la misma forma que lo había hecho el enemigo vencido. Y esa diferencia sería crucial. La gloria del conquistador estaba creciendo, pero al mismo tiempo su mundo se volvía más inestable. La captura de un emperador no había terminado la historia, solo había iniciado otra más peligrosa. Y en esa nueva etapa, el mayor enemigo de Pizarro no sería el Inca. Tras la toma del Cusco, Pizarro pareció alcanzar la cima de su carrera. Había cruzado océanos, desafiado distancias inmensas y sometido a un poder que muchos creían inquebrantable. Su nombre empezó a formar parte de la gran historia de la expansión española. Pero la conquista, lejos de cerrarse, se transformó en una disputa por el control del territorio recién tomado. El botín, los cargos y la legitimidad política empezaron a dividir a quienes antes marchaban bajo una misma bandera. La relación con Diego de Almagro se quebró de forma cada vez más visible. Ambos habían compartido años de riesgo, esfuerzo y desamparo. Ambos habían apostado por una tierra que prometía riqueza y poder. Pero una vez conseguida la victoria, lo que unía a los socios comenzó a separarlos. La administración del nuevo reino, la distribución de las ciudades y el reparto de las ganancias generaron una tensión inevitable. Lo que antes era cooperación pasó a ser rivalidad abierta. Pizarro conservó la ventaja política y militar, pero eso no significó que pudiera gobernar sin oposición. Almagro y sus partidarios se sintieron desplazados, heridos en su honor y condenados a una posición secundaria. En un mundo donde la lealtad se mezcla con la expectativa de recompensa, ese tipo de heridas nunca se quedan quietas.
se convierten en resentimiento, y el resentimiento en conspiración. La conquista había vencido a un imperio, ahora amenazaba con devorarse a sí misma. La fundación de nuevas ciudades, como Lima, mostraba el empeño de Pizarro por consolidar una presencia española duradera. No quería solo derrotar, quería establecer un nuevo orden. Pero ese nuevo orden nació sobre una base inestable, porque mientras él intentaba construir una capital, otros seguían calculando cómo recuperar poder o vengar humillaciones. La colonización no borraba las ambiciones, las multiplicaba. Pizarro parecía un hombre que había llegado demasiado lejos como para frenar. Había descubierto que el poder conquistado no se conserva por inercia. Hay que sostenerlo con una vigilancia constante. Y esa vigilancia no lo protegía de la traición, solo la retrasaba. Cada victoria abría una nueva sospecha. Cada cargo distribuido podía convertirse en motivo de enemistad. Así, el conquistador del Perú fue entrando poco a poco en una trampa que él mismo había ayudado a construir. La guerra entre pizarristas y almagristas se convirtió en una herida abierta dentro de la conquista. Los hombres que habían llegado juntos a tierras desconocidas terminaron enfrentados por el botín, el honor y el control político. La batalla de las Salinas dio la victoria a Pizarro y llevó a la ejecución de Almagro. Aquello parecía cerrar el conflicto, pero en realidad lo profundizó. La sangre derramada no borró el resentimiento, lo hizo todavía más peligroso. El hijo de Almagro, conocido como Almagro el Mozo, creció alimentando el deseo de venganza. Para él, la muerte de su padre no podía quedar impune. Lo mismo pensaban quienes lo rodeaban. El resentimiento se convirtió en proyecto político, y el proyecto político en conspiración. Pizarro, que había sido capaz de anticiparse a los incas y de vencerlos con una estrategia audaz, no midió con la misma precisión el peligro que venía de sus propios compatriotas. Había derrotado a enemigos externos, pero la guerra interna exigía otra clase de cuidado. Ese fue uno de sus errores más graves. Confiar en que la victoria bastaría para estabilizar el nuevo orden. Pensó que la autoridad construida sobre la conquista sería suficiente para mantener la obediencia. Pero los conquistadores no eran súbditos dóciles. Eran hombres de fortuna, ambición y orgullo. La misma energía que los había llevado hasta el Perú, ahora podía volverse contra él. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pizarro siguió gobernando desde Lima, tratando de consolidar la estructura colonial y de mantener su autoridad sobre un territorio enorme y aún inestable. Pero el clima político se hacía cada vez más tenso. La sombra de la venganza se acercaba. Los rumores crecían, las lealtades se volvían frágiles. Y el conquistador, que había vivido por años entre peligros lejanos, empezaba a descubrir que el más inmediato ya estaba dentro de sus propias murallas. La traición no nació de la nada. Fue el resultado de un mundo donde el reparto del poder nunca resolvía del todo la rivalidad entre quienes lo habían ganado. Pizarro no fue devorado por un enemigo extranjero. Fue atacado por hombres que hablaban su misma lengua, compartían su mundo y conocían de cerca sus rutinas. Esa es la parte más amarga de su historia. La conquista que lo hizo inmenso también lo dejó expuesto al resentimiento de los suyos. El día de su muerte quedó grabado como una de las escenas más duras de toda la conquista del Perú. Pizarro estaba en Lima, la ciudad que él mismo había fundado, cuando los partidarios de Almagro irrumpieron en su residencia. No era una batalla en campo abierto, ni una retirada desesperada. Era un asalto dentro del corazón mismo del poder que él había construido. La traición llegó allí donde el conquistador se sentía más seguro. Pizarro resistió con la fuerza de quien ha vivido demasiados años entre riesgos como para rendirse sin luchar. Pero la sorpresa, el número de atacantes y la ferocidad del momento hicieron imposible su supervivencia. Fue asesinado a puñaladas por españoles. El hombre que había sometido a un emperador inca
caía bajo las armas de sus propios compatriotas. Esa imagen resume toda la tragedia de su vida. Venció al gran enemigo de la conquista y perdió frente a la ambición de los que lo acompañaban. Su muerte no fue solo el final de un individuo, fue el símbolo de la fragilidad del orden que había levantado. La conquista había creado riqueza, prestigio y nuevas ciudades, pero también una estructura de rivalidad interna que no podía estabilizarse fácilmente. Pizarro pagó con la vida la incapacidad de esa comunidad de conquistadores para aceptar un poder duradero sin disputarlo. La violencia que él mismo había utilizado para dominar volvió a él desde dentro de su propio mundo. La fundación de Lima, que debía representar la consolidación de la empresa, quedó unida para siempre a ese final sangriento. La capital de un nuevo orden nació de la ambición y quedó marcada por la muerte de su fundador. Pizarro dejó un territorio transformado, una conquista decisiva y un legado enorme. Pero no pudo disfrutar de una victoria serena. Su final fue abrupto, cruel y profundamente irónico. La historia lo recuerda como un conquistador implacable, pero también como un hombre incapaz de escapar a la lógica de la traición que lo rodeaba. En su caso, el triunfo no trajo seguridad, trajo enemigos más cercanos. Y esa cercanía convirtió su historia en una tragedia personal y política. Francisco Pizarro representa una de las formas más extremas de la conquista americana. No fue solo un aventurero en busca de fortuna. Fue un hombre que llevó su ambición hasta el punto de derribar un imperio y fundar una nueva capital en sus ruinas. Su vida muestra la mezcla de audacia, cálculo y violencia que caracterizó a tantos procesos de expansión en el siglo XVI. Pero también revela algo menos visible y más doloroso. La conquista no solo destruye a los vencidos, también corrompe las relaciones entre los vencedores. La derrota de los incas no significó el fin del conflicto, abrió otro ciclo. Los españoles llegaron con sueños de riqueza, pero lo que encontraron fue un espacio donde la codicia podía crecer sin control. El botín, los nombramientos y la autoridad política se convirtieron en motivos de guerra interna. Pizarro, que había sabido aprovechar la debilidad del imperio inca, no logró evitar la descomposición entre los suyos. Y allí se sembró su ruina. Su historia personal tiene algo profundamente trágico. Nació en la pobreza, luchó contra las limitaciones de su origen y consiguió una posición que pocos habrían imaginado para él. Pero esa misma ascensión lo colocó en un mundo de expectativas desmedidas. Todo lo que ganaba parecía insuficiente para otros. Todo lo que distribuía generaba nuevos reclamos. El conquistador se convirtió así en centro de una red de tensiones que ya no podía controlar del todo. Pizarro fundó ciudades, repartió tierras y consolidó la presencia española en el Perú. Sin embargo, la obra que levantó estaba atravesada por el conflicto desde su raíz. Esa es la lección más dura de su historia. La conquista puede parecer un acto de dominio absoluto, pero en realidad abre una cadena de lealtades rotas, resentimientos acumulados y violencias que no terminan con la victoria inicial. Pizarro fue maestro en abrir el camino. No pudo cerrar el ciclo que él mismo ayudó a iniciar. Por eso su final sigue siendo tan poderoso, porque no murió en la derrota frente a un gran ejército. Murió rodeado de la misma ambición que había utilizado como arma. Y en esa coincidencia se resume una parte esencial de su leyenda. Con el tiempo, la imagen de Pizarro quedó unida de forma inseparable a la conquista del Perú. Fue el hombre que logró lo que parecía imposible, pero también el hombre que abrió la puerta a una nueva etapa de dominación y conflicto. Su nombre quedó grabado en la historia porque cambió el destino de un imperio entero, pero también porque su caída mostró que el poder conseguido por la fuerza rara vez llega acompañado de estabilidad. Su relación con la corona fue compleja. Necesitaba legitimación, reconocimiento y apoyo para sostener lo que había conquistado. Pero la distancia
entre el centro imperial y el mundo andino hacía que el control nunca fuera del todo sencillo. El conquistador operaba en un territorio donde cada avance generaba nuevas responsabilidades, y esas responsabilidades podían convertirse en nuevas fuentes de conflicto. Pizarro tuvo que navegar entre la voluntad de dominio y la imposibilidad de controlar absolutamente todo. Su figura también quedó ligada a la fundación de Lima, una ciudad que nació como expresión de poder y terminó convirtiéndose en uno de los centros más importantes del mundo andino colonial. Esa fundación fue un acto político de enorme alcance. No solo se trataba de ocupar el espacio, se trataba de redefinirlo. Y Pizarro fue uno de los grandes protagonistas de esa transformación. Pero su final hizo que la gloria quedara siempre atravesada por la traición. La muerte a manos de sus compatriotas dio a su historia una dimensión casi shakespeariana. El conquistador que venció a un emperador no pudo salvarse de la rivalidad interna. El hombre que parecía dueño del destino terminó siendo víctima de una conspiración nacida en el mismo entorno que lo había elevado. Esa ironía histórica sigue dándole fuerza a su leyenda, porque muestra que la conquista no solo enfrenta mundos distintos, también enfrenta ambiciones incapaces de convivir en paz. Pizarro sigue siendo una figura incómoda y decisiva. Su nombre no puede separarse ni de la grandeza de la empresa ni de la brutalidad con que fue sostenida. Fue un conquistador y al mismo tiempo un traicionado. Y esa doble condición lo hace todavía más fascinante para la historia. La traición final revela mucho sobre el mundo que Pizarro ayudó a construir. La conquista había prometido riqueza, honor y prestigio, pero también había sembrado una competencia feroz por el reparto de ese nuevo poder. En ese ambiente, la confianza era siempre parcial y temporal. Pizarro había conseguido imponerse sobre los incas, pero no sobre la lógica de rivalidad que acompañaba a los conquistadores. Esa lógica terminó volviéndose contra él. Su muerte en Lima no borró lo que había hecho. La conquista del Perú siguió siendo uno de los episodios decisivos de la expansión española en América. Pero el final del conquistador dejó una lección amarga. La victoria puede ser tan inestable como la derrota cuando se construye sobre la ambición desbordada. Pizarro alcanzó el objetivo que lo había llevado tan lejos, y aún así no encontró seguridad. El poder que acumuló no bastó para protegerlo. La historia de los hombres que lo asesinaron también forma parte de ese drama. No eran enemigos lejanos, eran españoles, movidos por el resentimiento, la lealtad a un muerto y la frustración de no haber recibido lo que esperaban. En la violencia de ese desenlace se refleja la naturaleza misma de la conquista. Una empresa que nació de la audacia terminó convertida en una cadena de traiciones internas. Pizarro no fue una excepción. Fue, quizás, la expresión más clara de esa lógica. Por eso, su historia no termina con el acto de conquistar. Termina con la imposibilidad de convertir la conquista en un orden estable. La espada que derribó un imperio no pudo detener la herida que se abría entre los propios vencedores. Y cuando esa herida explotó, el conquistador ya no tenía salida. Su final fue la consecuencia de un mundo demasiado lleno de codicia para sostener una sola autoridad sin disputarla. Así se entiende mejor su destino. El hombre que fue traicionado por los suyos no cayó por falta de valor. Cayó porque el mismo sistema que había impulsado su gloria contenía también el germen de su muerte. Francisco Pizarro fue el conquistador que fue traicionado por los suyos, porque su historia unió dos verdades imposibles de separar. Por un lado, la de un hombre que nació en la pobreza, cruzó el océano y derrotó a uno de los mayores imperios de América. Por otro, la de un caudillo que no pudo evitar que la ambición de sus propios compañeros se volviera contra él. Su vida fue una ascensión vertiginosa y una caída brutal. Su nombre quedó ligado para siempre a la conquista del Perú, a la captura de Atahualpa, a la fundación de Lima y al derrumbe del orden incaico.
pero también quedó marcado por el asesinato a manos de los partidarios de Almagro. Esa doble imagen lo convierte en una figura histórica de enorme fuerza. Fue capaz de conquistar un mundo y al mismo tiempo incapaz de dominar del todo a los hombres que habían conquistado con él. La historia de Pizarro muestra que el triunfo absoluto no existe. Cada victoria abre nuevas grietas. Cada reparto de poder crea nuevas tensiones. Y cada conquista necesita más que fuerza para sobrevivir. Pizarro lo logró durante un tiempo, pero no para siempre. Al final, la violencia que había ayudado a desatar encontró un camino de regreso hasta él. Así terminó la vida del hombre que cambió el destino del Perú, y fue asesinado por los suyos en la ciudad que él mismo fundó. Su historia sigue siendo una de las más intensas, porque mezcla pobreza y gloria, audacia y traición, conquista y ruina. Y en esa mezcla vive todavía la memoria de Francisco Pizarro.